Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a comentar el cuento Alineación de Julio Ramón Ribeiro. Mi nombre es Alvinco Palomino Leslie y junto a mis compañeros Palacio Moreno Marvin y Santillán Sánchez Diego conformamos el grupo 10 y vamos a empezar comentando el cuento Alineación de Julio Ramón Ribeiro. Lo que más llama la atención en el texto es cómo el personaje principal, que es peruano, quiere parecerse a los estadounidenses y se avergüenza de sus raíces. Es un cuento irónico y algo triste porque muestra cómo una persona puede llegar a rechazar su cultura por sentirse inferior. Con respecto a los recursos y lenguajes que se han empleado en el texto, es todo verbal, es decir, que está escrito solo con palabras, pero el lenguaje que usa el narrador es muy irónico. Por ejemplo, exagera las cosas que el protagonista hace para parecer gringo, como teñirse el cabello o hablar inglés con acento. Esto nos hace ver que el autor no está de acuerdo con esta actitud, sino que la está criticando. El cuento, con respecto a su contenido, está organizado en tres partes: inicio, desarrollo y desenlace. Los límites de cada parte están marcados por cambios en la actitud o en el entorno del personaje. El inicio se reconoce cuando el narrador habla de su familia, sus raíces peruanas y cómo él se siente incómodo con eso. Ahí se está planteando el problema de identidad. El desarrollo comienza cuando empieza su proceso de americanización, donde cambia su ropa, escucha música estadounidense y hasta se cambia el nombre. Esta parte muestra su deseo de romper con su identidad. El desenlace llega cuando, después de tanto esfuerzo por parecerse a los estadounidenses, vive un momento de discriminación. Ese evento va a marcar un cambio de conciencia y deja un mensaje crítico fuerte. Bueno, continuando, ¿quién es el emisor del texto? Y hay alguna pista que nos indique el dato. El autor es Julio Ramón Rivero, reconocido escritor peruano. El cuento fue publicado en 1977 como parte de su colección La Palabra del Mudo. El estilo narrativo característico de Ribeiro, centrado en personajes marginales y temas urbanos, es una pista clara de su autoría. Bueno, hablando un poco más acerca de Julio Ramón Rivero, tiene varias horas a dar a conocer. Por ejemplo, Solo para Fumadores, Santiago el Pajarero, El Gallinazo sin Plumas, etc. Continuando, ¿quién es el destinatario del texto y qué datos nos ofrece el texto? El destinatario es el lector en general, especialmente aquellos interesados en la literatura que explora temas de identidad, racismo y alienación cultural. El texto ofrece datos sobre la vida de Roberto, apodado Bobby, un joven limeño que busca adoptar la cultura estadounidense para ser aceptado, lo que refleja una crítica a la sociedad que valora más lo extranjero que lo propio. Continuando, hay algunos datos del texto de comunicación, lugar, año, etcétera. Sí, el cuento está ambientado en Lima, Perú, durante la década de 1950, en una época muy marcada por la influencia cultural estadounidense y las tensiones raciales y sociales en la sociedad peruana. Este contexto es esencial para comprender las motivaciones del protagonista y las críticas implícitas en la narrativa. ¿Qué sensación general te produce el uso del lenguaje verbal empleado? El lenguaje empleado es sencillo y directo, con un tono irónico y crítico. Esta elección estilística permite al autor destacar contradicciones y absurdos en la sociedad limeña de la época, generando en el lector una sensación de reflexión sobre los temas tratados. ¿Con qué propósito han sido empleado las pistas discursivas o tipográficas más notorias? Rivero utiliza descripciones detalladas y referenciales culturales específicas, como marcas de cigarrillos o películas estadounidenses, para enfatizar la obsesión del protagonista con la cultura extranjera. Estas pistas discursivas subrayan la crítica al fenómeno de la alienación cultural y la pérdida de identidad. Continuando, ¿qué información, sentidos o significados te brindan los recursos icónicos utilizados? Aunque el cuento no incluye imágenes a los recursos descriptivos, actúan como elementos icónicos al pintar vividamente la transformación física y comportamental de Roberto. Estas descripciones simbolizan su deseo de renunciar a su identidad y las consecuencias de esa decisión. Continuando, recuerda la parte más importante del texto. Bueno, una de las partes más impactantes es cuando Roberto decide teñirse el cabello de rubio y usar maquillaje para aclarar su piel, buscando parecerse a un estadounidense. Este acto representa el clima de su alineación y el rechazo de su identidad peruana. Continuando, tomando en cuenta la parte principal que comunica el texto, comunica una crítica profunda a la alineación cultural
y el racismo internalizado. Muestra cómo la presión social puede llevar a una persona a renegar de su origen y adoptar una identidad ajena, con consecuencias devastadoras para su autoestima y el sentido de permanencia. Y para finalizar, si ese es el tema, ¿cuál sería el propósito o intención comunicativa del emisor? El propósito de Ribeiro es denunciar las injusticias sociales y culturales que llevan al individuo como Roberto a sentirse inferior por su origen. Busca generar conciencia sobre los efectos del racismo y la imposición de modelos culturales foráneos, promoviendo una reflexión sobre la importancia de la identidad y la expresión de uno mismo. En su estructura narrativa encontramos que se presenta de una manera muy realista y directa, reflejando la realidad social peruana a través de una mirada de un personaje que intenta insertarse en la sociedad urbana, pero fracasa. Para esto, Ribeiro utiliza un estilo muy sencillo y directo para narrar la frustración individual y colectiva. Continuando con el lineamiento textual, en esencia busca alinear narrando con un enfoque en la presentación de eventos y situaciones que culminaron en un desarrollo y reflexión sobre el tema central. En lo visual, en general, la escritura es muy clara y correcta, que facilita la lectura y la comprensión y interpretación muy eficaz del texto. Eh, la ortografía es muy adecuada, que ayuda al lector a procesar la información de manera más eficiente y a comprender y retener la información por mucho más tiempo. Y si tuviera que agregar algo al texto, sería darle un final más feliz a Roberto por todo lo que luchó y lo que hizo para salir de su zona de confort a querer lograr lo que él se planteaba.